Bien, buenas noches. Saludos a todos. Vamos a realizar un video explicativo sobre los contenidos de simplificación de expresiones exponenciales, aplicando para ello las leyes de los exponentes. Pues partimos de la base que indica que ya sabemos que es un exponente. Tomando en cuenta entonces que si esta expresión que tenemos acá, por ejemplo, la transformamos en una expresión numérica, por ejemplo esta, pues tendremos que recordar que el 2 ocupa el valor de la variable a y el 4 el valor de la variable n. El 2 es denominado, en este caso, la posición de la variable a, la base, y la n como el exponente. El exponente indica las veces que la base debe multiplicarse por sí misma. O sea, vemos entonces 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar el 2 4 veces, obteniendo un resultado entonces de 16. Muy bien. Entonces, reconocemos ya lo que es la base, el exponente. Ahora veamos las leyes de los exponentes. Vemos aquí la ley 1 que nos indica que una base que está multiplicada por la misma base, escuchen bien, la misma letra, observemos la letra A, es la misma letra que se está utilizando, entonces corresponde a la misma base. Quiere decir, por ejemplo, que si 2 al cubo lo multiplicamos por 2 a la quinta, el resultado es 2 a la 3 más 5, y eso es 2 a la octava potencia. Muy bien, esto es fácil de comprobarlo porque si 2 al cubo lo escribimos como 2 por 2 por 2, y luego 2 a la 5 como 2 por 2 por 2 por 2 por 2, entonces en este caso vamos a tener la misma cantidad de veces que se colocó el exponente. Entonces tenemos 3 y nos falta una. Muy bien, entonces tenemos 2 al cubo y 2 a la 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Entonces se cumple, ¿verdad? Se cumple esa ley. De la misma forma, la ley 2, vemos que si tuviéramos, por ejemplo, 2 a la quinta dividido 2 al cubo, la ley dice que se restan los exponentes. Veamos. Tendría que suceder esto, 5 menos 3, y eso sería 2 al cuadrado. Pero si lo vemos como una expresión, 2 a la quinta como 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y luego 2 al cubo como 2 por 2 por 2, entonces sabemos que 2 dividido 2 es 1, 2 dividido 2 es 1, 2 dividido 2 es 1, entonces tenemos 1 por 1 por 1. Pues el 1 no multiplica, sabemos que es en este caso la propiedad de identidad, y tenemos 2 al cuadrado, que es lo mismo. O sea que se cumple, si nos damos cuenta, esta propiedad. Muy bien, entonces también tenemos la ley de la que tenemos acá, potencia de una potencia. Eh, Aquí tenemos una propiedad agregada, yo le puedo decir como propiedad agregada. A por B a la n es igual a la n por B a la n. O sea, lo que quiere decir en este caso que si, por ejemplo, 3 por 4 lo tenemos elevado al cuadrado, pues el resultado será 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. O sea, lo que tenemos que hacer es elevar las dos bases, son bases diferentes, por eso vemos letras A y B aquí, bases diferentes. Pues las dos bases quedan elevadas al cuadrado. Esto pasa solo en la multiplicación y en la división. Si tuviéramos una suma, no sería lo mismo, y eso es algo en lo cual vamos a recalcar después. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que tenemos una propiedad para la bases y mismas bases y diferentes exponentes multiplicándose, mismas bases y diferentes exponentes dividiéndose, potencia de una potencia, dos bases diferentes elevadas a un exponente, dos bases diferentes divididas y elevadas a un exponente, para poder generar esta expresión. Muy bien. Entonces, muy importante, nos damos cuenta que para la suma de bases y exponentes no tenemos una propiedad, así que es muy importante tomar en cuenta esto. Lo vamos a escribir en rojo por acá. Algo muy importante, que a más b a la n no es igual a la n más b a la n. Aquí estaríamos cometiendo un terrible error, garrafal error. Muy bien. Entonces, después avanzaremos en el porqué de este error. Haremos
expansión de un binomio y nos daremos cuenta de cómo es que se obtiene. Pero por el momento reconozcamos que para la suma de bases que le están elevadas a un exponente, un binomio a un exponente n elevado a una potencia n, pues no tenemos una expresión por el momento. Muy bien, entonces continuemos. Estas son las leyes de los exponentes. Ahora apliquémoslas. Perfecto. Entonces, veamos. Pues, algo muy importante. Tenemos esta propiedad. A a la 0 es igual a 1, en la cual ahorita vamos a recalcar bastante, porque nos hacemos la pregunta ¿por qué a la 0 es 1? Bueno, veámoslo de esta forma. Por ejemplo, 2 a la 0 por 2 al cubo. De la ley que teníamos acá, observen, de la ley 1, vemos que se copia la base y se suman los exponentes. Esa es una forma muy continua de decirlo, de expresarlo. Bueno, entonces copiemos la base y sumemos los exponentes. 0 más 3 es 2 al cubo. Entonces, eso solo puede suceder si 2 a la 0 es 1. Observemos entonces que esa expresión no puede sumar exponentes. Siempre queda entonces con esta misma respuesta. Así que 2 a la 0 o cualquier base elevada a un exponente de 0 es 1. Nos damos cuenta de eso fácilmente acá. Muy bien, entonces ya sabiendo que cualquier base elevada a un exponente de 0 es 1, me hago ahora la pregunta, ¿cuánto será entonces 100 a la 0? Veámoslo como un ejemplo 1. 100 a la 0 es 1. Perfecto, ahora según nuestra ley de exponente, que acabamos de ver, exponente 0. Menos 2 a la 0, ¿cuánto es menos 2 a la 0? Esa es la pregunta. Pues en este caso será menos, recordemos que 2 a la 0 es 1, entonces menos 1. No es lo mismo que lo tuviéramos así, menos 2 a la 0. En este caso sí es 1, porque todo el menos 2 está elevado a la 0. En cambio aquí vemos que solo el 2 está elevado a la 0 y el menos pues todavía se mantiene. Lo podríamos ver de esta manera también, miren. Menos 2 a la 0 puede ser en este caso menos 1 por 2 a la 0. Observen, menos 1 por 2 a la 0, sabemos que 2 a la 0 es 1, luego menos 1 por 1 es menos 1. Tenemos entonces el mismo resultado. Muy bien, continuemos expandiendo un poquito más la propiedad de exponente 0. Por ejemplo, x a la 0 va a ser 1 también, eh, aunque cualquier base va a ser 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo x a la 0 por x a la 0? Pues tendría un 1 por 1 y esto será, este es por 1 por 1 es 1. Muy bien. 6. Ahora x a la 0 más x a la 0 más x a la 0. ¿Cuánto es? Pues recordemos que x a la 0 es 1 más 1 más 1. Pues voy a tener 3 en este caso. Ahí cambiaría un poco la situación de lo que habíamos esperado porque muchas veces se responde 1 solo por llevar esa secuencia programada en nuestro cerebro y la respuesta que esperamos, pero en este caso es 1 más 1 más 1 sería 3. Perfecto. Continuemos expandiendo un poquito más esta propiedad. Entonces, seguimos. Por ejemplo, x a la 0 más x a la 0 más x a la 0 dividido, corrijamos esto, ahí estamos, x a la 0 más x a la 0. Recordemos que aquí tenemos x a la 0. Pues tenemos entonces 1 más 1 más 1 dividido 1 más 1. Y eso será 3 medios. Observemos cómo logramos expandir. Algo muy importante es que puedo tener cualquier expresión. Por ejemplo, si yo tuviera así x más x al cuadrado más x al cubo, pero todo elevado a la 0, entonces también tendríamos 1. No es solamente que tenga que tener precisamente una letra o un número como base. Puede tener una expresión elevada a la 0. Podría ampliarlo así, por ejemplo, seno de 30 más coseno cuadrado de 15, por ejemplo. Pero si está elevado a la 0, entonces voy a tener esto como 1. Siempre debido a la propiedad que vimos desde el principio cuando sabíamos que 2 a la 0 por 2 al cubo era 2 al cubo. No podíamos sumar esos exponentes. Bueno, el 0 no suma. Así que pues entonces tenía que ser 1. Perfecto, entonces ahí estamos expandiendo. Yo puedo utilizar cualquier otra variable y a la 0 más x a la 0 más z a la 0. Pues voy a tener siempre 1 más 1 más 1 y esto sería 3. Perfecto. Entonces, si tenemos dudas aquí de lo que hemos hablado, pues podemos en este caso irnos más despacio para usar el video mientras retomamos ya lo que ya se ha ido explicando.
Perfecto. Entonces, continuemos ahora expandiendo las leyes de los exponentes. Tenemos también que exponente, cualquier base elevado al exponente uno es la misma base, que es una de las expresiones que observamos anteriormente. A a la n por a a la m. Miren, esto es multiplicación. Entonces tenemos a la n más m. Ya vimos el por qué, o sea, por qué se suman los exponentes. Y entonces esta es la ley que estamos teniendo. Es conmutativa, o sea que sería m más n también. Algo muy importante, porque la suma mantiene su conmutatividad. Perfecto, la potencia de una potencia se copia a la base y se multiplican los exponentes. ¿Por qué? Pues porque esta n va a aparecer tantas veces como la m, así lo quiera amplificar. Entonces aquí pues tenemos n más n por n. Muy bien, dejémoslo ahí. Perfecto. Eh, otra de las leyes, revisémosla, la que tenemos a la n dividido a la m, se copia a la base y se restan, ¿no? Pero en la realidad es muy feo decir eso de se copia la base y se restan los exponentes. En realidad lo que sucede es un resumen operativo. Por ejemplo, 2 a la quinta dividido 2 al cubo, pues tenemos, la ley dice que tendríamos que restar 5 menos 3 me daría 2, 2 al cuadrado. ¿Por qué sucede eso? Bueno, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y luego 2 al cubo, 2 por 2 por 2. Esto estamos repitiendo algo que ya habíamos analizado, pero recalcando que esto sería 2 al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, se restan los exponentes. En resumen operatorio, aunque podríamos hacerlo así amplificado. Muy bien. Ya que hemos revisado entonces las leyes, empezamos a aplicarlas y resolvamos algunas operaciones. Veamos. Por ejemplo, tengo x a la 8 por x al cuadrado. A ver, veamos, hagamos un poquito más grande esto para que se vea mejor y sea más sencillo la explicación. Entonces, veamos. Tenemos, por ejemplo, x a la 8 por x al cuadrado. En este caso tenemos esta propiedad, 8 más 2, pues tenemos x a la 10 como resultado. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Pero aquí tenemos un exponente negativo, entonces tendríamos menos 5 más 3, y eso sería x a la menos 2. Y esa es una propiedad muy importante. Desde ese momento voy a recalcar en ella. Esto es 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esta es la propiedad del exponente negativo que apareció desde el principio, lo teníamos aquí abajo, lo que era la propiedad del exponente negativo. Solo que hasta ahora estamos entrando más en materia con respecto a esa propiedad. Ya veremos por qué. Vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Pero ahora continuando, pues aquí tenemos la misma ley, menos 2 más menos 4, puedo hacerlo completamente, se copia la base y se suman los exponentes, más 6. Pero entonces recordemos que más por menos se obtiene un resultado menos. Entonces tenemos menos 2 menos 4 más 6. Entonces observen cómo va quedando. Menos 6 más 6. Y esto es y W a la 0. Y esto daría 1 como respuesta. Muy bien. Ahora hagamos esta otra. Y a la 10 por y a la 0, pues teníamos y a la 10 más 0. Nos va a dar siempre y a la 10. Divido y a la 7. Entonces, y a la 10 más 0 sería y a la 10. Divido y a la 7. Y entonces, el resumen operatorio nos dice que se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, tendría y al cubo como respuesta. Muy bien. Ahora, aquí apliquemos la misma propiedad. A la 9 más menos 2. A ver, más menos 2 lo ponemos entre paréntesis, dividido a la 1, porque si no tiene exponente, pues es 1. Ahora, a la 9 menos 2 dividido a, pues esto sería a la 9 menos 2 7 dividido a la 1. Entonces, el resumen operatorio dice que se copia la base y se restan los exponentes, y esto daría a la sexta potencia. Muy bien. Esto es avanzando un poco más con lo que es ejemplos. Ahora veamos aquí. Tenemos otros ejemplos diferentes, pero estamos aplicando otras propiedades. Entonces, veámoslo cómo se opera. Adquiramos todos esa habilidad para que así pues no tengamos dificultad y tengamos ya las leyes de los exponentes como una herramienta práctica diaria de trabajo.
Y entonces ahí tenemos 2y al cuadrado elevado al cubo. Pero en este caso, tanto el 2 como el y al cuadrado, miren que están multiplicando. Muy importante. Porque no es lo mismo que dijeran 2 más y cuadrado. Eso es algo totalmente distinto. Pero aquí dice 2 por y cuadrado. Entonces aquí tranquilamente el 2 se eleva al cubo por el y cuadrado, que se va también a elevar al cubo. Y entonces 2 al cubo es 8. Y cuadrado al cubo será 2 por 3. Recuérdense, se copia la base y se multiplican los exponentes 6. Esa sería nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta. Ah, miren, aquí tenemos algo muy interesante. 6z cuadrado está elevado a una potencia negativa. En esto recalcamos otra vez en la ley de los exponentes negativos. 1 sobre a la n. Muy bien. Hemos visto por qué, pero ahorita centrémonos en esta parte. En este momento, miren, lo que quiero es que esta 3z al cuadrado, lo que quiero es dar a conocer que si aplicamos la ley de exponentes negativos, pues entonces aquí tendría 1 dividido 6z al cuadrado al cubo y a positivo. Observen, la ley de los exponentes negativos me dice que cualquier base elevada a un exponente negativo es 1 sobre la base elevada al exponente positivo y eso fue lo que hice aquí. Solo que ahora la base era más amplia que una simple variable, ¿no? Bueno, ahora entonces total voy a obtener 3z al cuadrado. Observen que el cuadrado es el exponente tanto del 3 como de la z. Y aquí tengo 6z al cuadrado. Ahorita el cuadrado, la z tiene un cuadrado como exponente y ambos están elevados al cubo. Entonces aquí el 3 lo voy a elevar al cuadrado. La z lo voy a elevar al cuadrado también. Y aquí el 6 voy a elevar al cubo. Y z al cuadrado se va a elevar al cubo. Aplicamos las propiedades también. 3 al cuadrado es 9. Z a la 1 por 2 es 2. ¿Sí? 6 al cubo, pues dejémoslo como 6 al cubo para mientras, observen. Y por z a la 2 por 3, 6. Bueno, entonces, ¿por qué insistí con lo del 6? ¿Por qué no lo simplifiqué? Voy a continuar acá y le haré espacio a estos que todavía tengo para resolver. Miren, lo que voy a hacer es que voy a transformar a potencias que sean, a factores cuyas potencias sean fáciles de trabajar aquí. Por ejemplo, el 9 es 3 al cuadrado, z al cuadrado. Observen, ese 9 lo transformé como z al cuadrado, como 3 al cuadrado. Entonces ahora el 6 está elevado al cubo, pero el 6 es 2 por 3, observen, y está elevado al cubo. Y la z que lo acompaña está a la sexta. ¿Para qué está haciendo eso? Bueno, pues porque estoy igualando bases. Observen, pues. 3 al cuadrado, lo voy a dejar como 3 al cuadrado, z cuadrado. Y ahora 2 se va a elevar al cubo y el 3 también se va a elevar al cubo. Y tenemos una z elevada a la sexta. Ahora sí, a simplificar. Observemos. 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3. Z al cuadrado, pues será z por z. Observen, lo voy a hacer de esta manera para que observen cómo es que se cumplen las leyes. 2 al cubo, ese no lo voy a transformar porque es un único número. O sea, aquí tengo un 3, en el numerador un 3, una base 3, y aquí en el denominador una base 3. Esas son las que se pueden simplificar, el 2 no, así que lo dejo igual. Pero el 3 al cubo, 3 por 3 por 3. Z a la sexta, z por z a la cuarta, miren. Y aquí me fui de 1 más 1, 2 más 4, 6. ¿Por qué está haciendo eso? Porque quiero denotar que este 3 se hace 1, se hace 1 con este 3, este también, esta z con esta otra z, se hicieron 1, ¿sí? Entonces ese 1 conserva la posición en el numerador. ¿Y quiénes quedaron en el denominador? El 2 al cubo, que es 8. Luego un 3, miren, hay que multiplicar por 3. Y un z a la cuarta. Por último, entonces, 1 dividido 24z a la cuarta. Observen, ese es nuestro proceso. Muy bien. Tengo aquí otros que lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar a otra página. Y voy a abrir una página. Entonces voy a copiar estos que tengo acá. Me los llevaré a una página siguiente. Muy bien. Aquí están conmigo, así que pues ya podemos empezar a trabajarlos, observen. Podemos empezar a simplificarlos. Entonces,
Miren, el 2 está elevado a la cuarta. Aquí todos están elevados a la cuarta potencia. El a al cubo está elevado a la cuarta potencia. Aquí les hubiera podido trabajar desde el principio. Es cierto que lo hubiera podido hacer. Pero lo voy a hacer, ya que empecé, lo voy a continuar de esta manera. Entonces, 2 a la cuarta, aquí me quedaría así, ¿verdad? Ya simplificando, 2 a la cuarta, a la 3 por 4 12, al 2 por 4 8, y aquí tendría 2 a la cuarta, que es 16, a la 12 más 8, lo voy a escribir porque así no lo dejo solo en el tintero. 12 más 8 es 20. Muy bien. Ahí está, perfecto. Entonces ahora observen, aquí tengo una base y un exponente. Eso lo tenía desde el principio. Observen entre las propiedades. Aquí está. Observen una base en el numerador, otra base en el denominador, y ambas bases se van a elevar al exponente que corresponde aquí. Así que regreso a mis operaciones y entonces me doy cuenta que el 3x a la cuarta tengo que elevarlo al cuadrado, tanto como el 4x al cuadrado. Pude haber trabajado el x a la cuarta y el x cuadrado también restando. Eso estoy de acuerdo en que también se pudo haber hecho así. ¿Por qué lo sigo haciendo de esta manera? Solamente porque pues, es otro procedimiento y hay varias formas de hacerlo. Entonces, el 3 hay que elevarlo, se eleva al cuadrado, x a la cuarta al cuadrado, y en el denominador el 4 se va a elevar al cuadrado y el x cuadrado también al cuadrado. Por lo tanto, voy a obtener 9x a la 8 dividido 16x a la cuarta. Entonces voy a obtener 9 16 avos, x a la 8 menos 4, el resumen operatorio, ¿va? Porque hubiera tenido que escribir x por x por x por x por x por x 8 veces. Y aquí x por x 4 veces. Entonces hubiera hecho 1, 4x en el numerador con 4x del denominador. Así que entonces el resumen operatorio me dice que solo las reste. 9 16 de x a la cuarta. Muy bien. Ahora, veamos este otro. Pues aquí tenemos multiplicaciones y no hay ningún exponente que afecte alguna o algún acto operatorio por aquí. O sea, por ejemplo, si aquí estuviera elevado al cuadrado, pues tendría que primero elevar al cuadrado eh, los factores que se encuentran dentro de este paréntesis, pero no es así. Así que, pues solamente voy a hacer multiplicaciones. A ver, 2 por un cuarto por 16. A ver, 2, o sea, multiplicar los coeficientes por un cuarto por 16. Ahora las variables s al cubo por s a la 7, se copia la base y se suman los exponentes, 3 más 7. La variable t, copia la base y se suma, menos 2 más 1 más 4, porque aquí vemos, la variable t vemos que aquí tiene, veamos la letra rojita, la t tiene menos 2, a la 1, aquí hay un 1, y a la cuarta. Y esas son las que voy a sumar ahorita. Entonces, a la cuarta. Muy bien, hagamos todas las operaciones, ¿verdad? 2 por 1, 2 por 16, 32 cuartos. 32 cuartos. Se verán que ese es 8 también, ¿verdad? Entonces tengo 32 cuartos y ahora las variables. S a la 10, T a la 4 más 1, 5, menos 2, 3. Entonces 32 dividido 4 es 8, S a la 10, T al cubo. Perfecto, muy bien. Entonces sigan, pueden seguir este ejemplo, pausar el vídeo y al mismo tiempo pues retroceder y observar alguna situación que haya quedado todavía pues con duda. Pero esto es el proceso general de simplificación. Muy bien. Entonces ahora veamos estas que se ven un poquito más amplias de contenido operatorio, pero en realidad pues las leyes se van a aplicar de la misma forma. Veamos que aquí tenemos un al xy cuadrado z cubo a la cuarta. Bueno, entonces, insisto, todos deben elevarse a la cuarta. A ver, pues, x a la cuarta, y cuadrado a la cuarta, z cubo a la cuarta. Y luego tendré aquí x cuadrado al cubo, y cuadrado al cubo, z a la 1
al cubo. Bueno, y entonces aquí ahora voy a tener x a la cuarta, se transforma 2 por 4, 8, z a la 3 por 4, 12. Ahora, x a la 2 por 3 6, y a la 2 por 3 6, z a la 1 por 3 3. Muy bien, y ahora a simplificar, ¿verdad? Miren, aquí tengo, con las x tengo 4 menos 6, con las y tengo 8 menos 6, y con las z 12 menos 3. 12 menos 3. Continuando aquí, tendría x a la menos 2, y a la cuadrado, z a la 9. Pero x a la menos 2 es 1 sobre x al cuadrado, eso ya lo vimos, de la ley del exponente negativo por y cuadrado por z a la 9. Le puedo poner un 1 al denominador por si me cuesta mucho hacer la multiplicación, pero entonces sería 1 por y cuadrado z a la novena. Y x cuadrado por 1 es x cuadrado, y ya no tengo nadie más quien multiplicar a ninguna variable. Entonces, continuemos. Vemos aquí que el 2 hay que elevarlo al cuadrado, v al cubo al cuadrado y w también al cuadrado, dividido v al cubo, w al cuadrado. Perfecto. 2 al cuadrado es 4, v a la 3 por 2 es 6, w al cuadrado dividido entre v al cubo, w al cuadrado. Muy bien, aquí lo más sencillo es la w, que vemos que son iguales. Tienen igual base e igual exponente, por lo tanto serán 1. Y obtendré finalmente 4 a la 6 menos 3, 3. 4v al cubo. Muy bien, perfecto. Ahora tendremos aquí, la única diferencia es que primero hay que elevar esto al cuadrado, observen. Y esto no tiene ningún operatorio exponencial, así que se queda igual. Entonces pues, tendría x a la cuarta por z al cuadrado. Observen que voy a colocarlo todo en el mismo denominador, numerador, perdón. 2 al cuadrado es 4, se multiplica por 4. X cubo al cuadrado es x a la 3 por 2, 6. Y al 2 por 2, 4. Miren, vaya quedando todo en el mismo numerador. Y luego tengo 4. Y a la quinta, esa no se ve afectada por nadie. Z a la 3 por 2, 6. Muy bien. Ya va avanzando. Pero primero que todo observo que tengo un 4 y un 4 que se hacen uno entre sí, dado que se están multiplicando. Ahora voy a sumar las variables x. Tendría x4 más 6, 10. Z no tiene con quién sumarse y está al cuadrado, y y a la cuarta también está solito para no ser afectado por ninguna otra variable. Pero entre las variables tengo z a la sexta y y a la quinta, lo cual va a redundar en copiar la base y restar los exponentes. Por lo tanto, tendría x a la 10, z a la 2 menos 6 es menos 4, y a la 4 menos 5 es menos 1. Y entonces estos dos son exponentes negativos, por lo tanto, z a la menos 4 es 1 sobre z a la 4. Observen cómo pasa al denominador. Y a la menos 1 es 1 sobre y al denominador, por lo tanto, esta es la respuesta simplificada de esta expresión. Muy bien, entonces veamos ahora, todavía tenemos algunas para poder generar bastante contenido acá y poder aprender, porque lo que queremos es aprender y adquirir habilidades de simplificación. Pasemos pues con esta. Observemos aquí tenemos una expresión que tiene numerador y denominador y está elevado a un exponente negativo. Miren, eh, lo voy a empezar. Primero voy a decirles que esto es 5x a la menos 2. Observen que está cambiando de posición, ¿no? Y ahora elevado con exponente q. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador? Veámoslo con un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, 2 a la menos 3 entre 3 a la menos 2, supongamos. Quedamos que 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 al 3 a la menos 2 es 1 sobre 3 al cuadrado. Luego, aplicando el producto de extremos y medios, aparece 1 por 3 al cuadrado es 3 al cuadrado. 2 al cubo por 1 es 2 al cubo. Entonces observamos que el 3 a la menos 2 pasa al numerador y el 2 a la menos 3 pasa al denominador. Entonces,
dado que esta es la demostración de por qué, pues prácticamente le doy vuelta a la fracción. O sea, numerador transforma a denominador y denominador numerador. Entonces, realmente le decimos así, de esa manera, darle vuelta, pero tiene un sentido más práctico cuando, por ejemplo, ahorita veamos que lo vamos a multiplicar. O sea, el 5 tiene que estar elevado al cubo. 5 al cubo. El x a la menos 2 tiene que estar elevado al cubo. Y y, que está elevado a la 1, pues también tiene que estar elevado al cubo. Y ahora 5 al cubo es 125. X a la menos 2 por 3 es menos 6. Y al cubo. Pero todavía tenemos un exponente negativo. Entonces tenemos 125, 1 sobre x a la sexta por y al cubo. Entonces vemos cómo del numerador pasó al denominador. Muy bien. Tenemos otra fracción. Observa. Ahora que ya sabemos qué es lo que pasa, pues es fácil para nosotros hacer esto. A cuadrado b a la menos 3 elevado al cubo dividido 2a a la menos 1 por b al cubo. Entonces observen y cambiamos la posición de todos los, del numerador y el denominador, porque el numerador era 2a a la menos 1b y quedó en el denominador. Y a cuadrado b a la menos 3 quedó en el numerador. Así que eso ya sabemos por qué sucede. Ahora le vamos al cubo. 2 por 3, 6. Menos 3 por menos 3, menos 9. 2 al cubo, también hay que elevarlo al cubo. Menos 1 por 3 es menos 3, b al cubo. Entonces, ¿quiénes están con exponente negativo? B a la menos 9 y a la menos 3. Entonces, observen lo que va a pasar. A la sexta por 1 sobre b a la 9. Dividido, observen lo que está pasando, 8 por 1 sobre a al cubo por b al cubo. Observen cómo se están transformando, pero también voy a hacer un producto de extremos y medios. ¿Miren? Y vean quiénes están en los extremos y quiénes están en los medios. Cómo van a quedar en las posiciones. Entonces sería a la sexta por a al cubo, que son los que están en este extremo hasta abajo. Por eso le decimos extremos al cubo, dividido entre 8 b a la 9 por b al cubo, porque es lo que se está multiplicando en esta parte de los medios. En los extremos son a la sexta y a al cubo, y entonces estos como resultado se copia la base y se suman. 6 más 3, 9. 8 b a la 12. Y ahí tenemos ya la simplificación. Muy bien. Otro exponente negativo. Entonces ya confiadamente ya sabemos que aquí r a la menos 5 pasa al numerador. SQ a la menos 8 están ahora en el numerador, mientras que Q a la menos 1, R a la menos 1 y S a la menos 2 pues están en el denominador. Bueno, y ahora sigamos con aquella propiedad. Se copia la base y se restan los exponentes. Aquí va a ser bien bonito porque, observen, vamos con la R. Menos 5 menos menos 1. Observen, este menos es el de la operación de resta de exponentes, mientras que cada uno de los que se están trabajando conservan su signo, menos 5 y menos 1. Ahora vamos con la S. S a la 1, porque no tenía, es 1, menos menos 2. Observen, 1 menos menos 2. Q menos 8 menos menos 1. Oh, se amplió bastante. Pero ahora recordemos que menos por menos da más, entonces sería menos 5 más 1. S a la 1 más 2, 1 más 2, Q a la menos 8 más 1. Y ahora ya podemos trabajar tranquilamente los valores enteros que están acá. R a la menos 4, S al cubo, Q a la menos 7. Y entonces esos exponentes negativos van a tener el efecto de ser R a la menos 4 por 1 sobre R a la 4 en el denominador, y Q a la menos 7 es 1 sobre Q a la 7, por lo tanto quedará en el denominador. Ahí lo tenemos ya simplificado. Muy bien. Y ahora veamos estos que son, se ven un poco más amplios, pero solo en contenido, ¿verdad? O sea, no es que sean más difíciles, solamente llevan más, un poquito más de aplicación. Entonces, resolvámoslos.
Y vemos otra vez un exponente negativo. Ya sabemos lo que va a pasar con un exponente negativo. El denominador, que es x cuadrado y cubo z a la menos 4, pasa al numerador, pero con su signo negativo, ¿no? Solo les cambié digamos que cambiaron de posición, pero conservan sus signos. Y de los exponentes, ahora tendría x, y a la menos 2, z a la menos 3, pero todos van a estar elevados a exponente positivo 3. Entonces, ya sabemos lo que pasa con los exponentes. Se copia la base y se multiplica. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Z a la menos 12. Ahora aquí tenemos x al cubo. 1 por 3, 3. Menos 2 por 3 es menos 6. Z 3 por 3, 9. Perfecto. Y ahora opción de la propiedad de restar los exponentes. 6 menos 3, y a la 9 menos 6, esto va a terminar sumando, observen. Y tenemos también z a la menos 12 menos 9. En realidad, aquí es 1 lo que tenemos de denominador. Prácticamente lo coloqué ahorita de más, ¿verdad? Pero veamos. Entonces sería 6 menos 3, 3. Esto es más, ¿verdad? 9 más 6 es 15. Z menos 12 menos 9 es menos 21. Esto sí no puedo cambiar de signo, pero voy a cambiar de posición, porque esto va a ser x al cubo, y a la 15 por 1 sobre z a la 21. Y esa es la respuesta. Perfecto, muy bien. Entonces, pasemos ahora con esta otra. Si quieres descansar, pues puedes pausar el vídeo y tomarte un pequeño eh, descansito en lo que continuamos, pero yo puedo continuar aquí. Entonces, aquí voy a utilizar esa misma estrategia de escribir todo lo que está en el numerador. X a la cuarta se puede hacer porque están multiplicándose. Si estuvieran sumándose y restándose, no me animaría a hacerlo. No se podría, en realidad. Entonces tengo x a la cuarta z cuadrado por, observen que hay que elevar al cuadrado todo. Entonces este 2 se vuelve 4, x a la 3 por 2 6, y a la 2 por 2 4. Y ahora los que están en el denominador sería 4, y a la quinta, z a la 3 por 2 6. Muy bien. Entonces, ahora vemos que el 4 se hace 1 con el 4. Tenemos que sumar las variables positivas, las variables x. X a la cuarta más x a la sexta sería x a la décima. Se copia la base y se suman los exponentes. Z cuadrado y cuarta. Dividido entre y quinto, y a la quinta, z a la sexta. Entonces, la x no tiene con quién operarse, pero la z sería 2 menos 6 y la y 4 menos 5. Por lo tanto, la variable x queda en el numerador, y en el denominador tenemos z a la 2 menos 6, que es menos 4, pero pasa al denominador como exponente positivo. 4 menos 5 es menos 1, entonces exponente positivo 1. Muy bien. Se ha simplificado. Ahora tenemos este otro. Pues aquí vemos que las variables s, 2 menos 1, nunca olvidemos ese menos 1. Miren, este menos 1 es el signo de este exponente. T a la menos 4 menos 1, porque aquí hay un exponente 1. Y el 5 se quedó en esa posición porque no hay motivo por el cual cambie de posición. Entonces, esto es 2 más 1, 2 más 1, 3. Entonces, tengo x al cubo. T a la menos 5 dividido 5. Entonces, voy a escribir ya finalmente s al cubo por 1 sobre t a la 5 y multiplicado por 5 que está en esa posición. No tengo por qué cambiar. Muy bien, entonces estas son estrategias para la simplificación de expresiones exponenciales. Luego pasaremos a la simplificación de expresiones radicales, pero utilizamos todo eso para estudiar, repasar y pues adquirir experiencia para la simplificación de expresiones exponenciales. Muchas gracias.